Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Minuta proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación. Artículo único. Se reforman los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno y 11º artículo 94, los párrafos primero y cuarto del artículo 97, los párrafos séptimo y 15º del artículo 99, los párrafos séptimo y 10º del artículo 100, la fracción primera, los incisos H, I, J, K, L, el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción 3 del artículo 105, los párrafos segundo y tercero de la fracción segunda, fracción octava, 9, 11, 12, 13 y 14 del artículo 107 y se adicionan un párrafo 12º al artículo 94, recorriéndose los subsecuentes. Un segundo párrafo al artículo 97, recorriéndose los subsecuentes 3 párrafos para quedar en orden de octavo, 11º, 12º, recorriéndose del orden de los anteriores y subsecuentes. Del artículo 100. Un párrafo quinto al artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Puntos suspensivos. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de plenos regionales, de los tribunales de circuito, de juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes de conformidad con las bases de esta Constitución establece. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Asimismo, mediante acuerdos generales se establecerán plenos regionales, los cuales ejercerán jurisdicción sobre los circuitos de los que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su integración y funcionamiento. Puntos suspensivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efecto después de publicados. Puntos suspensivos. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Artículo 97. Las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de las cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. El ingreso, formación y permanencia de las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distritos y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y demás funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y los empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito se realizará conforme a lo que establezca las disposiciones aplicables. Artículo 99. Puntos suspensivos.
Cuando una sala de tribunal electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución y dicho criterio pueda ser contradictorio o uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las ministras y ministros, las salas o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. El personal del tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y servidores públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 100. Puntos suspensivos. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada para implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones aplicables. El servicio de Defensoría Pública en Asuntos del Fuero Federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de la Formación Judicial será encargada de capacitar a las y a los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inacatables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo que se refieran a la adscripción, rectificación y remoción de magistradas, magistrados, juezas y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley. En contra de la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces, no procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público, por lo que constituirá una excepción a las reglas turno y competencia. Artículo 105. Puntos suspensivos. Primero, de las controversias constitucionales sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieren en materia electoral, se susciten entre dos puntos. De la A a la G, puntos suspensivos. H, dos poderes de una misma entidad federativa. I, un estado y uno de sus municipios. J, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México. K, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de esta entidad federativa. Y L, dos órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Siempre que las controversias versen sobre las disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación, de los municipios o las demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas o en los casos a que se refieran los incisos C, H, K y L anteriores. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declara inválidas. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. En las controversias previstas en la fracción únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución, así como los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción tercera. De oficio o a petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de apelación o el Ejecutivo Federal por conducto de la consejera o consejero de la jurídico de gobierno
así como la del o el fiscal de la República en los asuntos en que intervengan el Ministerio Público, podrán conocer de los recursos de apelación en contra de las sentencias de los juzgados de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Artículo 107, puntos suspensivos, fracción segunda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por procedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobado por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Octavo, contra las sentencias que pronuncien en el amparo las juezas y los jueces de distrito o los tribunales colegiados de apelación, procede revisión de ella conocerá la Suprema Corte de Justicia. Noveno, en materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de las normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia de constitucional o de derechos humanos. La materia de recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. En contra del auto que se deseche, el recurso no procederá medio de impugnación alguno. 11. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de apelación, los cuales resolverán sobre la suspensión o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice. La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal 19 y 20 se reclamará ante el superior tribunal que lo cometa o ante el juzgado de distrito o tribunal colegiado de apelación que corresponda, pudiéndose recurrir en uno u otro caso las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos en la fracción octava. Si el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de apelación no residiere en el mismo lugar que en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que se podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y en términos que la misma ley establezca. 13. Cuando los tribunales colegiados de circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo que se de su competencia, el o la fiscal general de la República en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados en los ámbitos de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los jueces de distrito, las partes en que los asuntos que lo motivaron o el ejercicio ejecutivo federal por conducto de la o el Consejo Jurídico de Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente a fin de que se decida el criterio que debe prevalecer como precedente. Cuando los plenos regionales sustenten criterios contradictorios, al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia según corresponda, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos regionales, así como los órganos a los que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el pleno o sala respectiva decida el criterio en que debe prevalecer. Cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las y los jueces de distrito, el o la fiscal general de la República, en asuntos de materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal por el conducto de la o el Consejo Jurídico de Gobierno o las partes en los asuntos que la motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción.
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos regionales conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrán ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso o cuando las circunstancias del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso para restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación sin perjuicio del previsto en los transitorios siguientes. Segundo, el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. Tercero, a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria, todas las menciones a los tribunales unitarios de circuito y plenos de circuito previstas en las leyes se entenderán hechas a los tribunales colegiados de apelación y a los plenos regionales. Cuarto, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gastos responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. Quinto, el ejercicio de sus facultades regulatorias. El Consejo de la Judicatura Federal adoptará las medidas necesarias para convertir los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación y los plenos de circuito en plenos regionales, considerando los siguientes lineamientos. A. En cada entidad federativa habrá al menos un tribunal colegiado de apelación. B. El establecimiento de los plenos regionales partirá de la agrupación de los circuitos según las cargadas de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. Sexto, el sistema de creación de jurisprudencia por precedentes que se incorpora como párrafo 12º al artículo 94 constitucional entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá el acuerdo general respectivo de conformidad con la facultad autorregulatoria prevista en dicho precepto. Séptimo, los recursos de reclamación y los de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces y magistradas y magistrados que ya se encuentren en trámite y de conforme al nuevo marco constitucional resulten improcedentes continuarán su tramitación hasta su archivo sin que se pueda declararse sin materia. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2020, diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta, diputada Julieta Macías Rábago, secretaria. Se remite a las honorables legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional, Ciudad de México, 14 de diciembre del 2020, licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Lilia.